Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a todos al nuevo curso de creencia islámica básica organizado por Estos Islam. Este curso está especialmente dirigido a nuevos musulmanes o a musulmanes que quieren empezar a estudiar su creencia, su aqida desde el principio, o aquellos que simplemente quieren repasar sus bases, o también está interesada en saber en qué creen los musulmanes, de qué se trata el Islam. Para ello vamos a seguir un libro. Este libro se llama Una guía hacia las bases fundamentales y los objetivos principales del Islam. Su autor es el Sheikh Dr. Omar bin Abdurrahman al-Omari, y este libro es altamente recomendado por los sabios y eruditos del Islam. Comenzamos pues por la clase número 1. El capítulo número 1 de este libro es los 3 fundamentos básicos, o los 3 principios fundamentales, también podríamos decir en árabe al-usul al-thalatha. Entonces, hay 3 fundamentos básicos, hay 3 principios básicos de los cuales emana toda la religión, que todo musulmán y musulmana tiene que saber. ¿Cuáles son estos 3 principios? Bueno, el primero es conocer a tu Señor, segundo es conocer a tu religión, y el tercero es conocer a tu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La paz y bendiciones de Allah sean con él. Primero, todo musulmán tiene que conocer quién es su Señor, quién es su Rab, quién es su Creador, a quien adora, a Allah. También tiene que conocer su religión, porque es la que tiene que implementar, la tiene que poner en práctica. ¿Cómo puedo poner algo en práctica si no lo conozco? Y también tengo que saber quién fue el enviado de Allah, subhanahu wa ta'ala, a quién envió Allah con esta religión. Y fue al profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Bueno, esto es lo básico. Estos son los 3 fundamentos básicos que tenemos que saber, cada musulmán y con cada musulmana. Ahora bien, vamos a ver los puntos importantes de esta pregunta. Cabe destacar que este libro viene en formato pregunta y respuesta, y esto es un método de educación, un método de enseñanza profético. ¿Por qué? Porque sabemos que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo utilizó para enseñar. Enseñaba a la gente a través de preguntas y respuestas. Entonces, siguiendo con los puntos importantes, vemos que el primer punto dice, son las 3 preguntas de la tumba. Se corresponden con las 3 preguntas de la tumba. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros, cuando muramos, se nos van a hacer 3 preguntas, que son: ¿quién es tu Señor? ¿Cuál es tu religión? ¿Y cuál es tu profeta? ¿Y quiénes nos van a hacer estas preguntas? Pues son 2 ángeles que se llaman Munkar y Nakir. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, pues que nos lo informó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith auténtico, en una narración profética auténtica, que la tenéis al final de este documento. Podéis leerlo con tranquilidad porque es un hadith bastante largo, y ese hadith nos narra qué es lo que va a ocurrir en el momento de la muerte. Ahí es cuando empieza el test, el examen. Se te va a preguntar. No se te va a preguntar cuánto dinero tenías, no te van a preguntar cuántas carreras hiciste, a qué te dedicaste. Señor, ¿cuál es tu religión y cuál es tu profeta? Luego, ¿por qué estos 3 principios son obligatorios de aprender y poner en práctica? Bueno, pues son obligatorios de aprender y poner en práctica para poder responder a las preguntas de la tumba y así salvarse del fuego, del castigo, y poder así llegar al Jannah, entrar al Jannah, al paraíso. Es decir, cuando a cada persona se le van a hacer estas 3 preguntas, habrá personas que las puedan contestar y habrá personas que no podrán contestar. A la persona que pueda contestar, cuando pase ese test de las preguntas, se va a sentir feliz en su tumba, va a ver su lugar en el Jannah, va a recibir buenas noticias de que es una persona del paraíso. Pero la persona que no pueda responder,
su castigo va a empezar en ese momento. Y lo podéis leer en el hadith, todos los detalles. Entonces, ¿quién va a poder contestar? Aquel que creyó en Allah, en su religión, en su profeta, y no solo creyó, sino que lo puso en práctica en su vida, vivió de acuerdo a ello. Las personas que no aceptaron el Islam, ni Allah, ni el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no podrán responder. Ni tampoco podrán responder aquellas personas que dijeron creer, pero dentro de ellas, en su corazón, no creían o nunca pusieron nada en práctica, porque realmente no creían en ello. Y no es cuestión de que diga, bueno, yo me aprendo las respuestas y así ya me podré salvar ese día. No, solo se salvarán las personas sinceras. Y lo pusieron en práctica. Y por eso es obligatorio, para salvarte. Ahora, siguiente punto. ¿De qué fuentes de conocimiento podemos aprender estos principios? Es decir, tenemos que aprender estas tres cosas. Tenemos que aprender sobre Allah, tenemos que aprender nuestra religión y tenemos que aprender sobre nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿De dónde? Las fuentes de ese conocimiento, ¿de dónde? Bueno, pues las únicas fuentes de conocimiento de las cuales podemos aprender estas tres cosas son del Corán y de la Sunna, de acuerdo al entendimiento de los Sahaba, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es decir, el Corán, la palabra de Allah, que es revelación de Allah, el Corán, las aleyas del Corán, las ayat, y también la Sunna, que son los hadices proféticos, y que también es revelación. Revelación en árabe se llama wahi. Entonces, los hadices, lo que el profeta dijo, también es revelación de Allah, pero con las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Él le inspiró ese conocimiento y él lo transmitió con sus palabras. Pero la diferencia con el Corán, que también es revelación de Allah, pero es la palabra exacta de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el entendimiento, según el entendimiento de los primeros musulmanes, los sahaba, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ellos aprendieron el Islam directamente del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ellos estaban en el contexto cuando ellos presenciaron la revelación del Corán, en qué contexto se reveló cada sura, cada aya. Eso es muy importante para aprender el significado, para entender el significado correcto del Corán, en qué contexto fue revelado. Entonces, todo eso lo aprendemos de la Sunna. La Sunna explica el Corán. No podemos entender el Corán sin la Sunna. Es extremadamente importante. Y según el entendimiento de los Sahaba, la gente que siguió a los Sahaba, a los compañeros en ese entendimiento, sin introducir nada nuevo, ninguna innovación en la religión, ninguna filosofía, sin mezclarlo con ninguna otra religión, el Islam puro. Entonces, esto es muy importante de entender, porque no se puede tomar conocimiento de cualquiera, no se puede tomar conocimiento de una persona que no siga esto, que mezcle la religión con otras cosas, por ejemplo. Entonces, esto es muy importante de tenerlo en cuenta. Ahora, también este es el conocimiento obligatorio, en árabe se llama Fard al-Ain, que toda persona necesita saber sobre Allah subhanahu wa ta'ala, sobre su profeta sallallahu alaihi wasallam y su religión basada en el Corán y la Sunna auténtica, con el fin de adorar a Allah correctamente. El conocimiento mundano es permitido, pero no es el que te lleva al paraíso. Esto se refiere a la gran importancia de este conocimiento religioso, porque ese es el conocimiento que te va a salvar. Ese es el que necesitas para salvarte, porque como ya he mencionado previamente, no se te va a preguntar por otra cosa sobre cuánto dinero tenías, cuántos idiomas hablabas, a qué te dedicaste, cuántos hijos tuviste, cuántas carreras hiciste. A ver, estas cosas, este conocimiento mundano es permitido,
se necesita, obviamente, necesitamos vivir, necesitamos de ese conocimiento, pero no es el que te va a llevar al paraíso, no es el que te va a salvar. Y por ello es muy importante al musulmán que le dé mucha la importancia requerida a este conocimiento, porque es el que necesitas para el más allá. Y el otro conocimiento también, claro que sí. El musulmán pues estudia, trabaja, etcétera, pero no puede dejar de lado esto. Ahora vamos a ver de forma breve estos tres principios y luego en las siguientes clases hablaremos de cada uno de forma más detallada. Entonces, el principio número 1, conocer a tu Señor. Allah nos informa en el Corán que nos ha creado para adorarle. En Surah Ad-Dariyat, Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Y no he creado a los genios y a los hombres excepto para adorarme. Entonces, si esa es la razón de nuestra creación, ¿cómo vamos a adorar a Allah si no lo conocemos? Allah nos ha creado para adorarle. Vale, ¿cómo lo voy a adorar si no sé quién es, no lo conozco, no sé sus atributos, qué es lo que le complace, qué es lo que no le complace, cómo él lidia con su creación? Muchas cosas hay que aprender a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, de ahí la importancia de que primero tienes que conocer a Allah. Conoces a Allah y te das cuenta de que solo Él merece ser adorado y nada más, porque aquí todo lo que no sea Allah es creado, es decir, está Allah el creador y la creación. Todo lo que no sea Allah es creado, sea un profeta, sea un ángel, sea una persona piadosa, sea un árbol, una piedra, el sol, la luna, personas, ríos, todo entra dentro de la creación. Nada merece nuestra adoración excepto el Creador, el Rey del universo, al que todo pertenece, el único que nos provee, el que tiene control sobre todas las cosas. Solo Allah merece nuestra adoración. Principio número 2. Conocer tu religión. La religión incluye toda la legislación revelada por Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, para adorar a Allah necesitamos seguir la religión del Islam, necesitamos conocer qué tenemos que hacer, qué se requiere de nosotros, cuáles son nuestras obligaciones, qué son los pilares del Islam, cómo se practica esta religión, que está basada en la adoración a Allah. Y es una religión que engloba absolutamente todos los aspectos en la vida. Todo lo que necesitas saber está en el Corán y la Sunna. El profeta Muhammad, el principio número 3, conocer a tu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Él fue el mejor ejemplo a implementar el Corán y el Islam en todos sus sentidos. Por lo tanto, no podemos implementar el Islam, no podemos practicar el Islam correctamente si no tenemos un ejemplo a seguir. Y de hecho, Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena amar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y seguirlo. Y nos dice que que es nuestro mejor ejemplo. Si no conocemos al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿cómo vamos a poder seguirlo? ¿Cómo vamos a poder amarlo? Y bueno, aquí está al final de este documento, os dejo aquí leyendo el hadith sobre las 3 preguntas de la tumba. ¿Qué es lo que va a pasar cuando nos muramos? El gran test que tenemos que pasar, el primero y gran test que debemos pasar, y si lo pasamos, inshallah, es un signo de que iremos al paraíso. Y con esto acabamos la clase de hoy. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.